Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Soy, a mi vez, un árbol, rumoroso y provecto. Y es mi ilusión vivir por largos años y ser un árbol viejo, de esos árboles fuertes que respetan los tiempos. En la historia de los países, hay figuras que brillan en el momento preciso para enfrentar la adversidad con patriotismo y visión de futuro. Uno de ellos fue Alfonso G. Alarcón, médico, parlamentario, poeta y patriota. Un hombre que luchó muchísimo, que fue periodista, que fue literato, pintor, poeta, y todos los aspectos los abordó, pero con mucho carácter y muy dedicado a esas cosas. Alfonso Guillermo Alarcón Martínez nació el 25 de junio de 1884 en Chilpancingo, Guerrero. Fue hijo de Taide Martínez y Andrés Alarcón, este último diputado opositor a Porfirio Díaz y maestro destacado que contribuyó con la primera ley de instrucción pública de Guerrero en 1889. Mi bisabuelo fue también un hombre muy progresista, político además, él sí era político, auténtico. Él tuvo muchos enemigos, precisamente por las ambiciones políticas. Inclusive estuvieron a punto de matarlo, ¿no? Él se tuvo que defender. Y eso le costó, pues, algunas cosas, algunos problemas con el gobierno. Se vino a Chilpancingo y conoció en Zumpango a la que fue su esposa, a Taide Martínez, hija de un principal y una señora muy educada y de familias de gran rejambre en el estado. Muy jóvenes, los Alarcón emigran a Acapulco y después a Puebla. Así, a lo largo de la vida de Alfonso G. Alarcón, su cariño y sus preocupaciones se repartieron entre Guerrero, su estado natal, y Puebla, que le dio la educación. Fue en el Colegio del Estado, hoy benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde comenzó sus estudios de medicina en el año 1906. 2 años después, dio cauce a su otra vocación, la literatura, al fundar y dirigir la revista Don Quijote. Todo mientras el país se acercaba a la lucha armada que marcaría el final del porfiriato. Él destacó desde el momento que fundan el Don Quijote, que es una de las revistas importantes, junto con Sánchez Pontón, con Gil Jiménez, con Cabrera, con todos ellos, y se dan a conocer porque son muchachos muy inquietos y muy interesados en la literatura. Él tenía muchas formas de expresar su cultura, ¿no? Él fue director de algunas revistas como El Quijote, El Cisne y otra que se llamaba Sanchito. Fueron sus principales publicaciones que tuvo como literato en la universidad. Al llegar el año clave de 1910, el joven estudiante de medicina, Alfonso Alarcón, ya se había hecho notar por su activismo y liderazgo. En julio fue apresado por criticar al gobierno de Porfirio Díaz. Esos días de cárcel no menguaron su activismo político, que se fue incrementando. En aquel entonces no era doctor, puesto que se recibió hasta 1911. Pero seguramente ya era, ya había salido
estaba terminando, yo ya había salido de los estudios y era más que conocido en el ambiente estudiantil por su inquietud, por su liderazgo, ¿no? Él había movido ya a muchos de sus compañeros, porque ya había tenido un contacto directo con Madero. Hay 2 cartas que le manda Francisco y Madero, en donde le dice, estimado amigo, y le está pidiendo todo su apoyo para que mueva a toda la juventud estudiantil en ese momento. El complot se descubrió prácticamente al mismo tiempo en que Alfonso G. Alarcón terminó sus estudios de cirujano partero. La noche del 18 de noviembre de 1910, las balas porfiristas rociaron la casa de sus vecinos y amigos, Carmen, Máximo y Aquiles Cerdán. Estos 2 últimos murieron en la acción militar. Allí se encendió la chispa de la Revolución Mexicana, en la que Alarcón hubiera tenido una destacada participación si el plan hubiera triunfado en Puebla, su ciudad adoptiva. Pero él antes ya había tenido mucha relación con los hermanos Cerdán, porque eran vecinos, porque sabían de todas las inquietudes de los obreros textiles, sobre todo. Ahí tenían una gran fábrica que se llama La Covadonga, creo, y que sabían ya lo que había pasado en Río Blanco. Inclusive él estuvo allí cuando, poco antes de que mataran a los Cerdán, él estuvo 1 hora antes que él salió, y cuando se fue a su casa, se enteró de que había habido una balacera en la casa de los Cerdán. Yo diría que en el grupo estudiantil del Colegio del Estado, seguramente era uno de los líderes, de los principales promotores y opositores al régimen por la parte del grupo estudiantil. Yo creo que esto lo refleja mucho la síntesis de lo que pensaban hacer en el movimiento del 20 de noviembre y las conclusiones después de tomar la ciudad. Una vez tomada Puebla, se pondría la ciudad en manos de un consejo de gobierno, presidido por el licenciado Felipe T. Contreras e integrado además por el licenciado Rafael P. Cañete, Benito Rousset, Alfonso G. Alarcón, Guillermo Gaona Salazar, Francisco Salinas y Samuel A. Solís. Los meses siguientes fueron claves para la vida de Alfonso G. Alarcón. Con el triunfo de la revuelta maderista, fue elegido para recibir en Puebla al futuro presidente el 14 de julio de 1911. Y en febrero de 1912 contrajo matrimonio con la joven Guadalupe Morali, de origen italiano, con quien pasaría los siguientes 40 años. Como marido fue un esposo excelso. Es decir, que ellos vivieron una etapa, un noviazgo mientras estaba la revolución, se casaron en plena revolución y siempre se comprendieron muy bien. Fueron un matrimonio como yo ya no he visto que existen, una mujer buena, abnegada, admirada, siempre y admirable, porque siempre creyó en su esposo y verdaderamente lo admiraba. Tengo muy buenos recuerdos de él, considerando que cuando era yo chico, pues era el mayor de los nietos. Siempre me llevaba con él a todos lados, a todos los eventos, inclusive a sus visitas. En este aparente renacer de la República, hacían falta corazones dispuestos a construir el futuro, y uno de ellos fue el de Alarcón, que en septiembre llegó a la Cámara de Diputados, representando al estado de Guerrero. Así, formó parte de la histórica 26ª legislatura, que en cuestión de meses debió enfrentarse a la tiranía y a la muerte que comenzaron con la llamada Decena Trágica. Desde fines de 1912 era evidente que el gobierno de Madero no iba a durar, lo que marcaba el periodo constitucional. ¿Por qué? Porque Madero se enfrentaba a una doble oposición. Por un lado estaba la oposición de los revolucionarios zapatistas,
Y por otro lado estaba la oposición de los grupos porfiristas a quienes Madero había quitado del poder. En esos 10 días que van del 9 al 18 de febrero es donde se va gestando el golpe de Estado contra Madero. En mucho de esto tiene que ver la participación del embajador norteamericano Henry Lane Wilson, inclusive en las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos en México se realizan reuniones para ver precisamente cómo derribar del poder a Madero y sobre todo quién lo va a sustituir. Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente son obligados a renunciar al cargo el 18 de febrero de 1913. Con esto, con la renuncia obligada de presidente y vicepresidente, se orquesta un golpe de Estado. Un golpe de Estado es un movimiento que encabeza el ejército para derribar al presidente en turno y el ejército hacerse del poder. Al desplomarse el gobierno de Francisco y Madero, a la 26ª legislatura le tocó la tristemente célebre tarea de legitimar la tiranía del general Victoriano Huerta. El 20 de febrero de 1913, la Cámara de Diputados recibió la renuncia del presidente Madero y la del vicepresidente José María Pino Suárez. Tras un acalorado debate, 123 diputados aceptaron la doble renuncia con la esperanza de salvar la vida de los gobernantes. 5 legisladores se negaron, argumentando una cuestión de principios y legitimidad. Y al primero que le preguntan por estar en la primera fila es al doctor Alarcón. Y le preguntan si está de acuerdo con la renuncia de Francisco I. Madero, el actual presidente en ese momento. Y él, desde luego, con un rotundo no que se oyó en toda la Cámara, y así lo secundan 5 personajes más. Madero y Pino Suárez son encarcelados y días después son asesinados. Entonces, este golpe de Estado que se conoce como Decena Trágica termina no solo con el gobierno de Madero, sino también con la vida del propio Madero. Con el paso de los meses, la situación se fue agravando. La 26ª legislatura exigió la renuncia del usurpador, denunciando la creciente pérdida de garantías y libertades en el país. No vieron, aún los opositores a Madero, no vieron con buenos ojos la forma en que Huerta llegó al poder, ni que se hubiera instrumentado un golpe de Estado que afectara la legalidad del país, que afectara la legitimidad inclusive del nuevo grupo gobernante. Entonces, en concreto, la mayoría de los legisladores, encabezados por Serapio Rendón en la Cámara de Diputados, encabezados por Belisario Domínguez en la Cámara de Senadores, muestran su oposición a la forma en que Huerta llega al poder, por considerar que Madero era un presidente legítimo que se había justamente legitimado en las urnas. Al final, Victoriano Huerta disolvió la 26ª legislatura en octubre de 1913 y encarceló a 83 de los diputados, entre ellos a Alfonso G. Alarcón. El guerrerense estuvo en prisión menos de un mes. El 8 de noviembre de 1913 salió libre bajo fianza y, profundamente decepcionado, renunció a la política. Al llevárselo a la cárcel, pues ya después lo saca el secretario de Gobernación, este señor Aldape, y le dice: te voy a dar tu libertad, pero quiero que me prometas, le dice, de no volverte a meter en política. Y él dijo: sí, lo juro. Pero usted está convencido de que no se va a volver. Sí, absolutamente. ¿Por qué está tan seguro? ¿Tiene miedo? Le dijo: no por miedo, por asco, dijo. Así, en 1915, llegó al puerto de Tampico. Allí comenzó una nueva vida, dedicada por completo a la familia, a la literatura y, sobre todo, a su desarrollo como médico e investigador en el área de la pediatría. En especial,
destacó por sus investigaciones acerca de la dispepsia transitoria de los infantes. Lo que él llamó como dispepsia transitoria lactante son esos trastornos que tienen todos los bebés en los primeros 3 meses. Cólicos, llanto, etcétera, no vamos a decir, ¿verdad? Y no se sabía qué hacer en esto. Con un microscopio y dedicando horas de investigación y viendo todas estas cuestiones, él creó una obra que se llama La dispepsia transitoria de los lactantes. Fue como la descubrió. Que le puso el sello científico, quien investigó y no solamente escribió sobre el tema, fue don Alfonso G. Alarcón, en México. Sus hallazgos acerca del tema fueron tan notables que antes de ser plenamente reconocido en México, sus trabajos ya habían sido publicados en Francia, donde se usaban como libro de texto en la Universidad de la Sorbona. Es el único libro escrito por un mexicano que haya sido publicado antes en francés, en Francia, que aquí. Don Alvar Carrillo Gil había ido a estudiar a Francia pediatría. El profesor Marfan, en su cátedra, empezó a preguntar: ¿usted de dónde viene? Yo vengo de tal parte, yo vengo de tal otra. Y cuando le tocó al doctor Carrillo Gil: ¿y usted de dónde viene? De México. Y le dice allá uno de los maestros de la Sorbona: ¿Y usted por qué viene a estudiar aquí pediatría? Si ustedes tienen al mejor pediatra del mundo, lo tienen en México, el doctor Alfonso G. Alarcón, del cual llevamos aquí su libro como texto. El cultivo del espíritu inquisitivo era propicio a sus afanes de investigar, ¿verdad? Y otros como una parte normal del ser médico, que es precisamente el caso de don Alfonso G. Alarcón. Él tiene sus grandes triunfos, sus grandes logros cuando lo mandan a Tampico, a un lugar que era insalubre, un lugar donde el paludismo estaba en primer orden, y él estaba precisamente trabajando con el problema del paludismo, con el problema de la sífilis. Lo mandaron del capitán del puerto para inspeccionar los barcos que llegaban a Tampico y ver que no vinieran gentes con enfermedades o en condiciones infrahumanas, en fin. En 1935, el gobierno de Bélgica otorgó al destacado pediatra mexicano la Corona Olímpica del Trabajo, un reconocimiento a su labor en pos de la salud pública y el bienestar de los niños. A esa destacada labor estuvo dedicado el corazón de Alfonso G. Alarcón, quien también se dio tiempo para escribir poesía, epigramas, sátiras y más de 200 artículos, editoriales y libros de medicina, en los que unía ingenio, inteligencia y su habilidad artística con un profundo conocimiento de su especialidad. Hay en la vida de todo ser un patrimonio de placer, el placer de vivir, el deleite del ser, simplemente la fortuna de ser. Porque ser implica o significa sentir, y sentir, ante todo, es delicioso. Mi abuelo era de esas personas que trataba de explicar, como le dijo mi mamá, explicar todos los problemas que uno tenía para tratar de resolverlos, pero que uno los resolviera, no él. El hacer ciencia, el ímpetu, el impulso para hacerlo es una cosa propia de ser médico. La inmensa mayoría de los médicos que están dedicados a salvar vidas, vamos a decirlo resumidamente, a cuidar la salud de los demás, no son reconocidos como investigadores. Lo que tienen que tener en cuenta es que cualquier labor médica, cuando menos de los médicos clásicos de antes, es una labor de investigación. A lo largo de su vida profesional, el doctor Alfonso G. Alarcón recibió todo tipo de reconocimientos.
destaca la medalla Ignacio Manuel Altamirano, que se entrega a profesores distinguidos, y es que su labor docente también fue prestigiada y lo había llevado en 1936 a convertirse en el segundo rector de su alma mater, la Universidad Autónoma de Puebla, que también le otorgó el doctorado honoris causa. Alarcón fue uno de los fundadores de la Academia Mexicana de Pediatría y al final de su intensa vida regresó al Congreso. En 1952 fue electo senador por el estado de Guerrero y como tal se incorporó a la 42ª legislatura. Él decidió luchar porque quería hacer algo por su estado natal, que era Guerrero, y fue por quien salió senador por el estado de Guerrero. Estuvo haciendo su campaña como cualquier hijo de vecino. Él no fue privilegiado por el hecho de ser señalado por el presidente. Dijo, no, yo quiero ver si me admiten en mi tierra natal, ¿no? Y él fue a hacer personalmente su campaña. Evidentemente fue un individuo inmensamente creativo y enfocó sus afanes creativos a lo que era propicio del momento, es decir, de muy joven con el presidente Madero y después tener el ímpetu de formarse como un gran médico en el extranjero. Su lema lo dice, el niño mueve al mundo. Él pensaba que el futuro del mundo pues, sería el niño, claro, y lo sabemos muy bien. Y no hay que ser un sabio para darse cuenta que si el niño está bien nutrido, el niño tiene oportunidades de jugar cuando es chico, tiene oportunidades de estudiar, entonces empiezan a engrandecer un país. Algunas caricaturas que vienen por ahí decían, ahora sí, el Senado será un Senado que trabaje en favor de la niñez. Él había hecho, junto con otros compañeros, que inclusive fueron mis maestros en la Facultad de Derecho en la Escuela de Trabajo Social, un código de protección a la infancia. Desafortunadamente, el generoso corazón de Alarcón estaba muy débil ya para entonces. Su salud se fue deteriorando y lo obligó a dejar su responsabilidad parlamentaria en julio de 1953. El médico decayó rápidamente y falleció el 21 de noviembre de ese mismo año. 2 días antes, había recibido su último honor. Fue nombrado veterano de la Revolución Mexicana. Así terminó la vida de un ilustre mexicano, de un hombre que se entregó por completo a la medicina, al ejercicio de su profesión, a su familia, a la humanidad y a la patria, porque también fue un político que defendió al señor Madero por convicción. Ya en los últimos años de su vida ya estaba muy cansado, ya no convivió mucho con nosotros, porque pues ya su edad, aunque era muy joven cuando murió, porque era muy joven realmente, pero ya estaba agotado de tanto luchar. Yo diría que el legado es precisamente su ejemplo, su figura, lo que hizo por la formación en la pediatría. Él publicaba, por ejemplo, libros de actualización, de modo que los médicos se mantenían al día en buena parte por estas publicaciones de Alfonso G. Alarcón para divulgar. Bueno, yo podría considerar al doctor Alarcón como un padre de la pediatría en nuestro país. Realmente fue una persona brillante, ya que él describió muchas cosas que actualmente se siguen describiendo en la literatura pediátrica. Fue pionero en esto de la dispepsia del lactante, que actualmente se considera como el cólico del lactante.
y pues los mexicanos nos deberíamos de sentir orgullosos por contar con un médico de esa altura en nuestro país. Alarcón debe ser recordado como el médico en toda la extensión de la palabra, que se entrega al pueblo más que a su familia. Porque muchos dicen, yo pienso en mi familia y le voy a dejar la casa, el coche, le voy a dejar estos terrenos. Él nunca pensó en eso, siempre pensó en dejarle a la medicina, y lo que ahora muchos médicos aplican, sus investigaciones, su trabajo y su estudio para mejorar a la sociedad mexicana. Por eso cuanto se estudie y se haga a favor del Hijo del Hombre, que es a la vez el Padre del Hombre, es grande, es sublime y ennoblece a quien en ello ocupe su esfuerzo y su corazón. Durante una vida de compromiso y esfuerzo, Alfonso G. Alarcón nunca dudó en poner su corazón al servicio del futuro a través de la lucha por la libertad, la educación y el bienestar de los niños. Ese ejemplo de generosidad y valentía sigue resonando, porque este notable médico es, sin dudar, un personaje histórico del Congreso mexicano. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó